Eh, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos charlando sobre la manipulación de los libros en las exposiciones, que no es un tema menor. La realidad es que no es un Ah, tema menor. O sea, el libro tiene que estar preparado, o sea, cuando uno hace un libro, realmente tiene que pensar y tiene que reflexionar acerca de que ese libro va a ser tocado y va a ser manipulado por otras, sí, por personas. O sea, uno no puede pensar que ese libro va a estar bajo una cúpula. claro. Yo cuando el otro día fui al Museo del Libro y está esta muestra Diccionar, que son libros intervenidos, están todos bajo cúpulas. Entonces hay un punto donde yo entiendo que si voy a un museo como Reina Sofía, donde vi, o al MoMA, donde uno ve unas muestras de libros de artistas y los libros están bajo vitrinas, es porque son libros históricos y si no hacen eso, la realidad es que no pasarían por las manos de tantas personas que salvo que sean facsímiles, facsímiles cuando se hace una copia para poder, o sea, una copia tal cual, pero o sea, Ok, una copia, sin valor comercial y sin valor. Entonces, se podría hacer un facsímil de un libro para que sea tocado, o sea, es una idea. Pero la realidad es que el libro, esto siempre lo hablamos con Juan Carlos, si un artista viene y dice, yo no quiero que mi libro se toque, bueno, ok, tendría que resolver de alguna manera cómo mostraría ese libro para que el espectador tenga acceso con una tablet y el libro, vieron a través de una aplicación que se pueda ver el claro. libro. O sea, pero igual, el libro es manipulación, el libro es tocar, el libro es oler, el libro es... Y el libro tiene como una especie de aura que lo protege, no sé qué es, pero yo les juro que he visto los libros de Estela que son sumamente delicados y cómo la gente los agarraba y los tocaba, y ella misma los entregaba para que los toquen y no les pasa nada. Cuando pasan No, cosas no es porque pasa nada. realmente hay desbande, no sé de qué tipo, cómo decirles. O sea, me pasó y yo no tengo vergüenza tampoco si estoy yo presente en decir, mira, con la copa no, o si veo que viene un Claro. stand con carteras y cosas colgando, les digo, te sostengo las carteras de este lado o bajarlas al piso, porque con algo en las manos no podés, entonces el libro lo empiezan a agarrar así y se les cae y todos hacen fuerza. O sea, cuando se produce algo es porque realmente el tema del Carnacini es que le dan a la gente eh, guantes de plástico para que se pongan Sí, para tocar los libros. yo Y lo eso vi es, ayer, yo vi Sí, sí, ayer, te un entregaban desastre. guantes, sí. Yo Mira, lo vi ayer, yo pero un dejé de mandar a desastre. Carnacini, porque cada vez que viene un libro hay que hacerlo de vuelta. ¿viste? Y No, el tiene libro que Yo no ser mandé de... más. Este año no No, mandé. Gente que vino al taller, a la exposición, me preguntaba si tenían que ponerse guantes. Y yo dije, no, 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 porque la idea justamente es, con cuidado, es las texturas, o sea, si no, no se siente nada, o sea, no la hay... realidad es que mucha gente te entrega el libro con guantes, ¿no? Para que la gente, pero si vos te pones un pero el guante, guante la de verdad que tocar algodón, un no libro los de Guante de algodón, plástico. es, claro. pero De algodón. es muy difícil dar vuelta. Es más fácil que tengas un accidente con un guante a que sin guantes. ¿Por qué? Porque con los guantes no tenés sensibilidad. O sea, el guante Claro, de plástico que te dan ahí es un guante de plástico, no el de goma, ¿vieron? No el de cirugía, el guante de plástico que es como una sí, manopla. como... Entonces, vos no tenés, el libro se te cae, porque vos lo agarrás con No, ese plástico, este se te año dieron cae. unos guantes que estaban bastante buenos, los de con dedos, unos negros que estaban bien, se podían Pero usar son de para goma. mirar el estudio. Estos Sí, sí, eran, sí, no son de estos plástico, eran, son de goma, claro. sí, estos son los que Son de estaban. goma, ¿viste? Con un guante de goma vos no Sí. puedes tocar papel, ¿viste? O sea, la realidad No, es no esa se que se puede. te quiebra, tironeás, o sea, no, no sé, para mí no va. Yo lo hablé con la No, gente del museo, pero bueno, yo prefiero decir a la gente poner una cosa de, siempre dice siempre, de poner una cosa de alcohol, que se le limpien las manos con toallitas y que después avancen y listo. Ya con las manos limpias pueden tocar un libro, no pasa nada. Pero cualquier tipo de intermediación que se le ponga a la mano con respecto al libro, es algo que uno no puede, es como querer hacer un plegado, no sé, para Valeria o Ale que están todo el día plegando cosas, con guantes. Mm. O sea, es imposible ponerse un guante y hacer un plegado o tocar papel o no sé. Yo ni siquiera Ah, no, imprimo. yo no podría, la verdad. No, No, vos, no podría. trabajar y hacer, No, encuadernar un libro con no, guantes, ¿cómo haces? no, imposible. Imposible. No, no se Bueno, puede. por eso muchas artistas a mí me encargan, ahora, me encargaron, yo tengo algunas que Sí. siempre me encargan dos ejemplares. Uno que se lo guardan ellos para que nadie lo toque, impecable, para tenerlo, y otro para que circule, por si en general no tendría que pasarle nada, pero de repente se mancha con el roce mismo de la mesa,
o se arruga un poquito y Yo ya te voy a decir no una tiene el cosa, mismo la valor. gente de Carnacini no cuida para nada la obra. Te lo digo por experiencia de otras cosas donde yo participé, son un desastre. No miran, no les importa. Yo les hice la cruz. Basta. Sí, no, viste. Pero no solamente eso, a mí me dieron un premio de fotografía. Yo no te puedo decir el desastre que hicieron con la foto. Imprimieron unas tapas que en la parte de atrás le pusieron carteles, publicidades. Me destrozaron la foto. Bueno, Andá a reclamarle a... Y con los libros de artista pasa lo mismo. la Yo primera muchas veces tengo bienal, que hacer. la primera o la segunda bienal, son bienales, ¿no? ¿Son bienales? Sí, son Son bienales. Sí, bienales. son bienales. Sí. La primera bienal del libro artista, o la segunda creo que fue, la primera la ganó María Guerreiro, y la segunda la ganó Silvana Blasval. Casi todos los años la gana alguien de Instantes, pero bueno, este año no pasó que nadie manda ya. Entonces estamos como cuando después ganó Romy, No. ganó Romy. Silvana mandó un libro que yo no les puedo explicar lo que es ese libro, todavía lo llora. Silvana todavía está llorando el libro con el que ganó y que no, o sea, ganó el premio, pero eso era un libro que medía como, no sé, un libro enorme y con unos trabajos, con serigrafía, con litografía, con no sé qué, con no sé cuánto, y es enorme. Y cuando lo exhiben, está puesto dentro de una vitrina que no se puede abrir el libro, porque no entra. Entonces, está cerrado y se ven las tapas nada más. Silvana no quiere ni escuchar hablar del Carnacini, porque cada vez que piensa llora, ¿viste? Porque dice, ¿para qué lo mandé? No lo pude ni siquiera volver a hacer el libro con lo que ganó. Le pagaron al año y con lo que cobró ni siquiera pudo volver a hacer el libro, que se lo había hecho con Sol Révora. Bueno, era una cosa, ¿viste? Como de un lujo del libro. Y la verdad dice, hubiese preferido tener el libro y no ganar el premio. Pero bueno, esas cosas que uno no piensa en el momento con esa Mira, Bueno, mira, hay que Carla, la verdad que sí hay que todavía, pensar yo todo. todavía no lo arreglé. Miren, miren, ¿eh? Así están todas las hojas de mi, miren mi libro, miren, acá roto, acá, todo destruido. No como hice tantas cosas, no tuve todavía tiempo para, pero me dio me daban ganas de llorar. Mirá, quedó todo así, todo. O sea, es una cosa, no Bueno, yo digo el año pasado cuando ganó Romy ganó el premio, en la muestra mismo, Romy Linder, durante la muestra, bueno, y Silvia lo sabe porque Silvia lo tuvo que arreglar, tuvo que retirar el libro porque lo habían partido en dos. Un día Romy iba periódicamente porque bueno, llevaba gente, iba a ver, era la premiada. El libro era un libro muy sencillo, porque es un libro que se da con tres tapas y se abría para un lado y se abría para el otro. O sea, pero no un libro complejo a nivel de bueno, que lo puedes manipular chiquito, o sea, que realmente lo puedes agarrar en las manos, pero lo arrancaron directamente, lo arrancaron. Y entonces, bueno, en un momento dice, mira, yo voy a tener que retirar el libro, pues no quiero que vean mi libro de esta manera. Bueno, se lo llevó a Silvia lo arregló todo bajo su costo, porque no se hicieron cargo. Entonces es medio terrible, ¿viste? También. Es un tema, ¿no? O sea, que vos, si es el premio, es una dice, pena. por responsabilidad y por compromiso, dice, yo quiero que se vea bien, o sea, no puede estar mal visto un libro. Bueno, así que, no sé, el otro día iba a ir, pero no fui al final. No sé si fue por el frío o por todo esto que a lo mejor lo tenía dentro y no me acordaba. Me acordé Pero ahora. además les toca un público tremendo, porque no es solo ellos. A nosotros nunca nos pasa, además de que vos lo cuides. Muchas veces queda sola. En San Luis, qué sé yo. No, Por en todos un lados. ejemplo. Sola vos no dejás, Carla, los No. libros en general, ¿no? Habitualmente hay algo que yo creo que también hay ayuda. Y es que yo el día que presentamos la muestra, y esto lo saben ustedes, yo doy una charla. Y en la charla incluyo el cuidado de los libros. Y le doy la charla habitualmente a la gente que queda a cargo del museo, de la muestra. Entonces, esa charla es la que, pero si uno no lo dice, nadie lo sabe. Ahora, ahí yo me ocupé cuando fui jurado de darles una charla. Pero, bueno, no sé. No cayó en... pero la realidad es que esa visita guiada que ustedes saben que yo doy el día de la inauguración de cualquier evento es muy importante, porque es realmente lo que después se transmite hasta oralmente, ¿no? Entre alguien que le dice, che, anda a ver la muestra,
vos sabés qué interesante, pero bueno, a tener cuidado, ¿no? ¿Viste? El libro hay que manipularlo bien, hay que agarrarlo con las dos manos. Pues, hay cosas que hay que decirlas, como por ejemplo no servir el otro día cuando servimos en la inauguración de Espacio Z se sirvió café, pero yo le dije a Marcela, sirvamos el café después de la primera oleada, ¿no? Porque si no, después la gente no se da cuenta, y la realidad es que la gente por ahí va con una copa o algo, y uno tiene, y si no hay que decirlo, yo no tengo vergüenza a esta altura, se trata de cuidar la obra de los artistas. Entonces, en realidad, si yo veo a alguien que con una copa está mirando un libro, le digo, mira, esa copa no va. En una de nuestras primeras muestras, no, grandes, muestras grandes, en el museo, en el Recoleta, en el 2001, voy a contar una cosa que era Graciela Casado Paz fue parte, el Recoleta, vieron, es un lugar donde todos los días pasan, no sé qué cantidad pasa de gente, pero la realidad es que armamos, entonces nos sentamos, Romero dice, bueno, Juan Carlos dice, hay que armar guardias, no sé qué, no sé cuánto, bueno, entonces nos sentamos en el cafecito del Recoleta y hicimos una grilla y pusimos que todos los días había 3 artistas de instantes gráficos que se quedaban en las salas, ¿no? Entonces, cada una en una punta de la sala. Entonces, y se renovaba cada 3 horas las guardias, todos los días de la muestra. Así todo, solamente tuvimos 2 temas, ¿no? Nos desapareció una lupa del libro de Graciela Abril, si querés contarlo. Ese que está, a ver, espera. Ese Sí, marrón que se ve de sí. arriba, le falta una lupa, pero no se las puedo mostrar. No importa, es una lupa que se usaba para mirar, pero eso tentó a alguien y se la llevó. No era lo Ni hoy la tomó. Invisible a los ojos, entonces únicamente lo podías leer si usabas una lupa. Y bueno, tenía 2 lupas y no, una desapareció. Pero bueno, Sí. y eso con cuidado y todo, pero romper libros, no, romper ninguno. Se rompió uno mío. No. Que, Había uno muy bonito también que la gente bordaba, y sin sí, embargo ese no se rompió. No, nada. No, el mío, yo cometí un error, esas cosas, pues a veces el libro uno tiene que aprender qué es lo realizable y el cómo tiene que estar también pensado en la La manipulación. manipulación, Sí. claro. Yo había hecho un libro que era de 10 por 10 y medía como 3 metros de extensión. Y mi ocurrencia fue ponerlo en una base que era de 80 de altura por 10 por 10. O sea, era como una línea, un punto así, el librito arriba. Romero me dice, te lo van a robar, obviamente, era para el bolsillo. Entonces dije, bueno, lo pego a la base. La base ya de por sí estaba pegada al piso, porque la base si no hacía esto, ¿no? Bueno, fue todo un lío. Son ocurrencias mías, ¿vieron? Son siempre cosas raras. Bueno, la cosa es que la gente lo abría y la idea era que lo desplegaran en el largo, pero en el largo, al desplegarlo, vos ejercés fuerza, porque bueno, porque no llegás, porque no sé qué, bueno, obviamente que se Y despegó, si está pegado, se rompe. Claro. de la tapa, pero no pasó nada, o sea, no le pasó nada al libro, o sea, lo volví a pegar, pero eso fue lo único y fue por un error mío, porque primero, ese libro tendría que haber estado no pegado, suelto, puesto de otra manera, otra cosa. Sí. No así. Bueno, la cosa es que así pasó con ese libro, pero pues son todas esas cosas que uno tiene que pensar desde la idea hasta la materialización, tiene que estar en tanto, o sea, uno tiene que pensar. Uno a veces dice, quiero hacer este libro tan lindo con esto, con aquello, con lo otro, pero después cuando el espectador se encuentra con ese libro, es imposible de manipular, ¿vieron? Y en esa imposibilidad de ser manipulado también están las posibilidades de que lo rompan. Es eso. O sea, los libros, por ejemplo, de Alejandra Baudino, que son tan hermosos que se abren y se cierran, se abren y se cierran, si no están bien armados para que se abren y se cierran, terminarían totalmente, son para jugar, son para el juego, son un objeto lúdico, pero tienen que estar bien armados para que cuando uno los manipule no termine con no, esto así. Claro, exactamente, es todo así. También tiene mucho que ver el papel. También, exactamente. El papel tiene mucho que ver. El papel, cómo está el papel plegado, cómo está pegado a las tapas, qué tapas le pones, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Pero la realidad es que, bueno, todo esto sirvió, toda esta charla, porque pensar en la manipulación, los libros de Silvia Olska, que son de vidrio, bueno, son un tema, pero la verdad es que
se nos han roto a nosotras montando, pero no se nos rompió a nadie mirando. Claro. El año pasado en San Luis se le rompieron a ella. Dice, bueno, por lo menos se me rompieron a mí, no se la rompió. Igual Silvia siempre dice, bueno, llévalo. Si se rompen, se rompen. Porque es verdad, ¿viste? Es una cosa, llevar vidrio es complicado, pero ella da esa cosa de decir, bueno, mira, yo lo entrego y lo entrego, ¿no? Lo entrego sabiendo que quizás no vuelve, porque el traslado, más, la verdad que siempre en el traslado no se me rompió nunca ninguno, pero tampoco en las muestras, porque los bloques de vidrio y todo eso son absolutamente, no tienen problemas. Y los que están en el Eureka tampoco, son gruesos y son muy resistentes. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero el Carnacini yo considero que tienen ciertas falencias en el cuidado y me parece que viene viene un poco desde las autoridades que no bajan la información necesaria como para que la gente que queda a cargo de las salas tenga ese cuidado con los libros. O sea, es una realidad, o sea, es así. Pero bueno, no lo organizo yo. Igual a veces cobran nuevo significado. Por Sí. ejemplo, en la lupita mía, Sí. ya no me interesa conseguir una lupa, porque el significado, para mí tuvo un significado. Entonces, cobró algo más que yo no había pensado. Tal cual. Bueno, viste, eso depende del artista y depende de cómo lo Claro. pienses y cómo lo puedas resignificar. Bueno, Estela puede hacer un móvil con sus hojas, por ejemplo. Hacete un móvil. O ponerlas sueltas en una No, caja. lo que pasa que no consigo, no lo arreglé, porque no consigo acá, tiene que ser, lo tengo que hacer traer de Brasil, ramio. O sea, está tomado con ramio. El ramio pasa internamente también en las hojas. Entonces, Claro, porque el junto libro- con las inflorescencias. Y el ramio lo consigo solo en Brasil. O sea, no tengo, bueno, tengo una después me mini decís, después me decís, por eso no, que claro, por eso no lo arreglé. el libro de Estela ha ido, ¿cuántas veces lo llevamos de viaje? No sé, un No, montón. nunca le pasó Nunca nada, le pasó Carlos. nada, nunca le No pasó pasó nada, ninguno. Yo ¿Sabés un que solo libro. el Carnacini hace visitas guiadas con chicos? Muchos chicos de las escuelas. Marta, no le Sí, echemos la culpa a los chicos. Los chicos en el Museo de no, Alberti, en el Museo de Alberti van chicos todos los días. van chicos Y no también y pasó no pasó nada. nada. Nunca En pasó el nada. oso Nada, también. No, en el nada. Loza, sí, en el Loza van chicos todos los En días. el Loza y estuvieron a la altura de los niños. Los chicos no rompen, los chicos rompen menos que los adultos. No son los chicos, es quien dirige. O sea, si vos dirigís una guiada con niños, vos a los niños les das las indicaciones pertinentes y los niños saben cómo trabajar. Silvia está trabajando con su nieto en vidrio y seguramente que el nieto no se cortó nunca, porque vos le contás a los chicos las cosas como son, ellos lo asumen, ¿viste? Tienen más conciencia que nosotros. No, Y eso. yo siempre me acuerdo de la muestra del hipódromo de San Isidro. Sí. Había un stand de chicos discapacitados, o sea, hubo muchos chicos discapacitados que fueron mis principales espectadores, estaban fascinados con el brillo y la luz y la transparencia. Fue muy emocionante. Yo por eso solo ya, para mí la cosa, porque no te esperabas todo eso. Y inclusive los que compraron obra eran chicos que le decían así, con discapacidad, papá, quiero eso, quiero eso, quiero eso, y se plantaban. Fue muy emocionante y nadie rompió nada. Nada, No, claro. no. Claro. Bueno, Sí. vamos a. Bueno, ¿alguien mandó algo para mostrar? Silvia, vos que subiste hoy un libro, ¿tuviste de ferias? Sí, hace un par de semanas. El libro de Barba de Abejas que me compré de Ulises Carrión. Ellos editan. Es un texto cortito, pero Sí. justo como subieron algo. Sí, Va, yo vos subí ayer subiste un la que. texto, pues Claro, estuve leyendo ayer. es justo eso, es que es un libro. Todavía no, como me compré otro, todavía no lo había leído. aunque Leímos lo varias conozco, veces pero este libro, sí, claro que sí. sí, me gustó la parte del espacio, que habla mucho de Bueno, los el texto que vacíos. les dejé ayer es justamente para Claro, que vean es eso, y tal cual, Sí, por eso. intenso el texto de ayer. Para mí me ¿Eh? quedaron intenso. Me quedaron cosas, sí, yo algunas no ¿Quieren que lo llegué. leamos? ¿Quieren que lo leamos A juntas? mí me interesó mucho y sentí que Bueno, estaba por lo tengo encima acá. mío. La tengo grande. Lo tengo acá, Vale. lo copié como para, así que buenísimo.
Lo leemos juntas, porque lo copié y tengo más acá. Miren, copié mucho más, pero solamente les compartí un pedazo. Carla, ¿es el mismo que Sí, del que habló Carla Gasparini? ¿Es el mismo libro? sí, es el libro, sí, Es el mismo. sí, sí. Es nuestra Biblia, o sea, Es la Biblia. básicamente. La Biblia para algunos, para otros no, porque Bueno, es el, depende. vieron que como en todo, como en la historia, como en la política, como uno adhiere a alineamientos. Mi modo de ver los libros, también el de Carla o el de Juan Carlos, se une a la línea de Ulises Carrión. Hay otras formas de ver los libros que son otras líneas. Nosotros devenimos de la línea de Ulises. Es una línea en la que yo me siento totalmente representada y es a la que adhiero. Así que, pero lo vamos a hablar juntos, que viene bien. Me pongo el Santiago. ¿Qué es un libro? Cuando él habla de qué es un libro, habla siempre del libro-obra, ¿no? El arte nuevo de hacer libros. Un libro es una secuencia de espacios. Pueden intervenir cada vez que lo sientan, ¿eh? O sea, vamos a hacer un debate, ¿sí? Hagamos trabajo de debate. Así que cuando tengan una cosa para decir, la dicen. Cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente. Un libro también es una secuencia de momentos. El libro no es un estuche de palabras, un saco de palabras, un soporte de palabras. Si leemos esto ya, acá está hablando de algo que incluye un libro, que no lo incluye una obra de pared, que es el tiempo, ¿sí? Está hablando del momento y está hablando de los espacios. Hay espacios que los pueden ocupar palabras y hay espacios que los pueden ocupar imágenes, ¿no? Son espacios que cada artista verá o sentirá llenarlos con determinadas cosas o con vacíos, ¿sí? Entonces, acá está hablando de eso, de los espacios y del tiempo, de la secuencia de momentos, del tiempo. Es un tiempo que transcurre tanto para quien hace el libro como para quien lo está observando. O sea, hay que tomarse un tiempo para ver un libro. Hay que tomarse un tiempo. Por eso yo le decía el otro día a Marcela, pone sillas en el lugar, porque a veces es muy interesante. En el Museo Loza, cada año cuando llevo libros, ponen sillas cuando ya pasa la inauguración. Que la gente va y se queda toda la tarde y mira los libros, sentados, que es diferente. Uno se sienta. Entonces el tiempo transcurre de otra manera, porque uno de parado, mirando el libro, que uno le cuelga, y no sé qué, es diferente a que se lo puedo ver sentado. Es un libro, entonces es mejor verlo sentado, siempre. Un escritor, contrariamente a la opinión popular, no escribe libros. Un escritor escribe textos. El que un texto esté contenido en un libro se debe únicamente la dimensión de dicho texto. En el que un texto esté contenido en un libro se debe únicamente la dimensión de dicho texto. A la dimensión. A la dimensión. Le falta una A, ¿no? Algo está Sí, mal. le falta una A. Sí, algo faltaba. Que cambia el sentido. Sí, por eso yo estaba leyendo y me faltaba algo. O tratándose de varios textos cortos, poemas, por ejemplo, es el número de ellos. Bueno, esto es así, ¿no? Cuando la otra vez le preguntaban a un escritor, no me acuerdo quién era, ¿vas a escribir un libro? No, no escribo un libro. Primero tengo que sentarme, no vas a hacer a dictar un libro. No, primero tengo que sentarme a escribir. O sea, es una realidad, ¿no? Primero tengo que sentarse, creo que era, ¿cómo se llama? Dolina. A Dolina le dice, ¿vas a editar un libro este año? No, primero me tengo que sentar a escribir. Después, si cuando escribo algo coherente, voy a editar un libro. Pero primero es como la idea primero tiene que aparecer el texto, la idea del tema. Uno va a voy a hacer un libro de artista. Ok, pero ¿por qué lo vas a hacer? Que primero hay que pensar el qué tenés para decir, después hay que armar un relato y después verás qué forma le das y si lo editas o no. O sea, todo va como en etapas. Pero es así, un escritor, contrariamente a la opinión popular, no escribe libros, escribe textos. El texto literario, prosa, contenido en un libro, ignora el hecho de que este es una secuencia espacio-temporal autónoma. Una serie de textos más o menos cortos, poemas o no, distribuidos en un libro según cierto orden propio, manifiesta la naturaleza secuencial del libro. La manifiesta. La frase que sigue
Eso, la manifiesta, ese pedacito corto es lo que, por ejemplo, no entiendo. La manifiesta, ¿acaso la usa? Viene de lo anterior, manifiesta la Claro. naturaleza. Ah, ok, yo lo leí muy punto separado. Ok. Una serie de textos más o menos cortos, poemas o no, distribuidos en un libro según cierto orden propio, manifiestan la naturaleza secuencial del libro. Hay una secuencia que se manifiesta de acuerdo a cómo se distribuyen los textos en el mismo, ¿no? La manifiesta, acaso la use, pero no la incorpora, no la asimila. Acá está empezando a justificar lo que pasa después en los libros de artista, que es diferente al libro obra. O sea, en el libro obra, en un libro literario, un texto literario, habitualmente hay capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y bueno, de alguna manera hay como una unión, algo que tiene que ver en la sucesión de todo esto. En el libro obra, lo que él va a defender es que cada página en sí se sostiene como una obra. Esa es la diferencia sustancial que él encuentra entre un libro de lectura, y un libro obra. Entonces, creo que esto apoya en eso, ¿no? En ese concepto que él va, no sé si lo va a decir acá o no, pero él dice que si un libro, por ejemplo, si nosotros ponemos en la pared, agarramos un libro agarro un libro cualquiera, ¿no? Y le saco todas las hojas y lo pongo en la pared, se rompe o sea, el libro deja de tener sentido. En cambio, es un libro obra, yo le saco todas las hojas y las pongo en la pared, sigue teniendo sentido de obra y de libro, de secuencia. ¿Por qué? Porque en realidad cada página en sí es una obra de arte. En cambio, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y sí. el hilo conductor puede estar o no puede estar? ¿Dónde? ¿En el libro obra? En el libro obra. Sí, Si tiene vos que podés estar. separar las páginas, y Sí. cada página es una obra, ¿dónde está el hilo conductor? El hilo conductor está cuando lo unís, pero en realidad en sí mismo, Siempre está. cada página es una obra, pero son una obra todos juntos. También, por eso, porque se sostiene, porque son todas obras. El hilo conductor es otra cosa. Acá está hablando en realidad de lo que contiene cada página. ¿Oíste hablar de la página de artista? La página que se coloca en la pared, que se sostiene cuando uno hace una muestra de libros, a veces se pone en la pared algunas páginas del libro. Bueno, esas páginas son partes del libro que se colocan en la pared de una manera para dar entrada al espectador al libro. Lo que te quiere decir es, no habla del hilo conductor ahí, habla de la capacidad de cada página de convertirse en obra por sí misma. Cuando las unís todas, hay un hilo conductor que termina como de armar esta secuencialidad de la que habla al principio, una secuencia de momentos y una secuencia es interesante esto que dice, un libro no es un estuche, no es un estuche. O sea, y si es un estuche, en el caso que alguien me diga, bueno, pero yo quiero hacer un libro que sea un estuche, bueno, va a haber ahí un algo que justifique el tema de que yo meta dentro de un estuche un montón de páginas. Porque, bueno, a lo mejor el acto lúdico de que me salga uno, me salga otro, tiene que ver con lo que yo quiero decir con el libro. Entonces, todo esto se puede alterar. Obviamente, todo esto se puede alterar en tanto a la intención de cada artista. Tengan en cuenta que también Ulises es poeta, ¿sí? El lenguaje escrito es una secuencia de signos desplegados en el espacio, cuya lectura transcurre en el tiempo. Un libro es una secuencia espacio-temporal, remite al principio de nuevo. Maya, vos sí que en algún momento querés opinar, abrir el micrófono. ¿Está Maya o se fue? Sí, claro, estoy atenta. Lo que pasa es que estoy con muy mal, a veces me queda todo con delay, pero estoy aquí, estoy acá, sí. Bueno, si querés agregar algo, hacelo. Gracias. Los libros existen originalmente como recipiente de un texto literario, pero el libro, considerado como una realidad autónoma, puede contener cualquier lenguaje, escrito, no solo el lenguaje literario, e incluso cualquier otro sistema de signos. Acá ya se está refiriendo directamente al libro obra, ¿no? Recuerden que él no habla del libro artista, habla del libro obra. De entre los lenguajes, el literario, prosa y poesía, no es el que mejor se acopla a la naturaleza del libro.
Un libro puede ser el recipiente accidental de un texto cuya estructura es diferente del libro. Estos son los libros de las librerías y bibliotecas. Un libro puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acaso un texto que acentúa, que se integra a esta forma. Aquí empieza el arte nuevo de hacer libros. Él lo llama, o sea, la aparición del libro-obra lo llama el arte nuevo de hacer libros. Es una forma nueva de hacer libros, la que de alguna manera inventan los artistas cuando se meten a hacer libros. En el arte viejo, o sea, por eso habla del arte viejo y el arte nuevo. En el arte viejo, el escritor se cree inocente del libro real. Él escribe el texto. El resto lo hacen los lacayos, los artesanos, por los obreros, los otros. En el arte nuevo, la escritura del texto es solo el primer eslabón de una cadena que va del escritor al lector. En el arte nuevo, el escritor asume la responsabilidad del proceso entero. Esa parte no la entiendo. Y es como que está diciendo que el artista, o el escritor, en este caso habla del escritor porque él hace poesía visual, o el escritor, asume la responsabilidad completa. O sea, vos vas a tener en cuenta qué caja, qué forma, de qué modo lo vas a armar, de qué modo, de qué forma, de qué papel lo vas a hacer, qué textura, qué materialidad. O sea, como que todo eso también depende de vos. El escritor, a lo sumo, se lo va a dar una editorial y bueno, se lo editan. Elegirá a lo mejor lo que va a ir en la tapa de imagen, pero no le influye a un escritor tanto la materialidad del libro, ni la forma en que se encuaderna, a lo sumo que diga, bueno, yo quiero que esté cosido para que no se rompa, o sea, ¿se entiende? O sea, pero acá todo eso cobra sentido. En el arte nuevo de hacer libros, todo el armado y todo el cómo, todo lo que tiene que ver con el sentido de hacer el libro. Entonces, sí entra en juego, porque si después se rompe el libro, ¿entendés? Como pasó a Estela, que no debería pasar, ella tuvo en cuenta todo, hizo un libro con una forma, con un cómo, con un hilo que tiene un porqué, ese hilo, o sea, entonces, eso tiene que ver con el arte nuevo de hacer libros, es un libro con todas las, donde cada característica del libro apoya el sentido del libro, ¿sí? Entonces, en un libro de escritura, de un libro de textos, digamos que puede haber ciertas particularidades que el escritor quiera que se den así o que se impriman en color las imágenes o que no sé qué, no sé cuánto, que tenga páginas de no sé qué, pero digamos que lo pasa al otro, o ese trabajo maya. Sí, creo que un poco la experiencia que yo tuve con el texto, no solamente acá, sino también en la diplomatura de la UNA, que es como que siempre mi otra referencia, es interesante que, por ejemplo, para la gente que fue a la UNA era importante justamente dar este límite que da Carrión entre un libro común y un libro de artista o un libro de obra. Esa era como la gran necesidad de diferenciarse, ¿no? Era como el libro que va a la librería y el libro que tiene toda una coherencia, esto del hilo conductor, esto de la materialidad consona con lo que dice. Entonces, como que él se afana mucho en dar estos límites. Ahí sí, porque los hay, o sea, los tienen, existen. Y es no así, sí. Digo, no así el libro de artista o el libro de obra o después todo el libro objeto y todas digamos, las derivas que ha tenido el libro obra. Entonces, sí se afana como en dar un límite entre el libro que está en la librería común, que sí son tapas que contienen un texto escrito por un escritor, ¿no? Son como un distinto al que hace el artista, el poeta, ¿no? Como que ahí hace ahí sí hace como una gran escisión, como que los separa, ¿no? Los divide. Es interesante la clasificación, esta partición que hace Ulises Carrión, porque muchas veces se explica el qué es un libro de artista a partir de los formatos, de las materias, pero está bueno esto, porque siempre queda la duda por el tema siempre para mí el gran tema de por qué no se entiende qué es un libro de artista es en la palabra libro, está puesto en la palabra libro. Para mí está ahí. O sea, cuando uno dice libro,
ahí a la gente ya se le genera todo un montón, ahí está la gran duda. O sea, si uno dijera obra, listo, bueno, es una obra, y como artista tengo derecho a que se parezca a un libro. Pero se nombra el libro, pues en realidad por todo esto, por la secuencia, por el tiempo, pero la diferencia que marca él me parece que es como muy interesante, porque si uno la entiende, es como clara. El libro de biblioteca o el libro de librería es uno, el libro, obra, es otra cosa, y tiene como diferentes características, inclusive en el cómo está realizado, cómo está pensado y cómo está gestionado hacia el Y espectador. sabes, perdón, Carla, sabes que es muy lindo ver cómo el grupo que tenía el año pasado, que venían todos de la edición, de la literatura, poetas, era como si escucharan a Ulises y se liberaran, las liberaran. Y acá les ponen Ulises y los confundo, porque ustedes ya hacen libros de artista o libros obra. Entonces que Ulises venga a darle la explicación es como si estuviera sobreentendido o los mezcla más. Es como, pero si yo ya hago libros, eso es lo que pasa acá, ¿no? En cambio, en el otro grupo era como, ay, qué bueno, podemos hacer esto, ay, qué liberador, ¿no? Era como que salían del yugo del libro estructurado de librería, ¿no? Era muy interesante las dos reacciones acá, como que los confunde, pero ¿por qué hice esto? Porque claro, acá ya hacemos, ¿no? O sea, este grupo hace libros de artistas, es genial. ¿Puedo decir algo? Sí, espera, está levantando la mano Wilda. Wilda. Ah, Hola, ¿cómo están? Hola. Lo que yo veo es que el libro de artista, el artista que realiza libros de artista, tiene un mayor compromiso, alcance, no sé cuál sería la palabra, pensando en el lector, porque pone la materialidad, porque pone una serie de especulaciones bien entendidas para que lleguen al lector. El libro no de artista, el libro del escritor aún vanguardista, aún la novela vanguardista, porque pensemos que Carrión muere en los 80 y pico, que cuando en los 90 se produce una revolución y que ya es la misma época que comparte con Rayuela, que Rayuela viene como una obra de un autor tradicional, entre comillas, que también rompe con esa estructura lineal. Pero considerando que el libro de artista, y por eso a mí desde la otra área me entusiasma y también, digo, como Maya, me despierta otros caminos, es que propone otros recursos, otras estrategias para llegar al lector, porque en definitiva, sobre lo que leíste, Carla, el lector se dice o decimos, es que es quien en definitiva va en su mente a construir el texto en ese trabajo cognitivo de unir materialidad, unir imágenes. Nosotros no sabemos qué va a construir en su cabeza, qué libro se va a llevar. Y por eso cada uno se entusiasma porque en su mente se lleva, cuando ve libros de objetos, libros artísticos, un libro en particular. Y se lleva y compra tal vez ese que en su mente construyó. Pero ese lector, el artista que crea el libro de artista ya lo está pensando. En cambio el otro, Cortázar, por ejemplo, está pensando en las palabras y cómo va a manipular su historia. Está pensando en las marcas en la página. Si bien son dos creaciones interesantísimas, son dos enfoques totalmente diferentes. Creo que pasa por lo que se está pensando, por lo que se está construyendo para aquel receptor, ¿no es cierto? Por eso a mí me parece que a Ulises yo le agregaría no porque para ir más allá de él, ¿no? Pero yo agrego cuando me toca charlar sobre el libro desde este aspecto más teórico, yo agregaría lo que tiene que ver con el espectador-actor, que es como Juan Carlos lo llama, ya sale del lector y se convierte en un actor porque bueno, porque hay una interacción, Manipula. hay una interacción con el objeto. Proactivo. Sí, claro, es proactivo. Él lo llama actor y a mí me gusta ese espectador-actor, /actor. Pero ahí yo le agrego a todo esto de Carrión, que es más duro, ¿no? Yo agrego todo lo que tiene que ver con lo que despiertan los sentidos del espectador, que para mí eso es muy importante.
porque despertar los sentidos del tacto, del olfato, Sí. de la mirada, o sea, todo junto, todo junto. Entonces ahí pasan un montón de cosas, es un acto, es un momento único y que cada vez que otro espectador, tal como bien decís, Wilda, cada espectador actor se arma una nueva historia y se lleva una nueva historia y eso es lo maravilloso de este tipo de obra, porque es un tipo de obra en el que como el espectador es actor, va a provocar una nueva situación cada vez que lo intervengan. O sea, entonces, eso es muy interesante, por eso el libro provoca estas acciones tan interesantes, que es lo que está viviendo ahora Marcela en la muestra en su espacio. Provoca al espectador, no es que la gente entra, cuando se va a una inauguración de libro obra, la gente no está en la mesa del catering, la gente está mirando la obra. Si ustedes van a una inauguración de una muestra de pinturas, la gente está tomando vino y comiendo quesos, pero no están mirando las obras. Yo esto lo digo con conocimiento de causa. Cuando tenía la galería, tengo fotos de inauguraciones de, no sé, de Romero, y toda la gente está en el centro charlando y nadie está mirando las obras. Pero tengo fotos de fotógrafos de esta situación. Y yo siempre cada vez que armo un montaje, pienso en esta posibilidad de que el espectador esté mirando las obras y realmente las obras lo interpelen para que la obra sea lo importante y no el catering y la charla. Porque pasa esto, es muy difícil sostener al espectador en la intención de interés por las obras. El libro captura, porque al estar uno agarrando el libro en las manos, por eso digo, si le pones una cúpula, esto ya no ocurre. Ya se quedan afuera, ya hago así. Bien, ya no hace falta guantes, ya no hace falta lavarse las manos, pero también la única posibilidad que tiene son los ojos. De la otra manera, son todos los sentidos. Y es muy diferente, muy diferente. Moni. Quería decir que, bueno, obviamente coincido en esto de que el espectador es actor y que obviamente cumple un rol en ese escenario que crea el autor del libro, ya sea con su poesía visual como con también sus imágenes y sus intervenciones. Pero fundamentalmente me parece que es importante esto, ya que lo bajamos a un lugar de escena, el hecho de que cuando las cosas que hay en el libro tienen que ver con lo que está sucediendo. O sea, si por ejemplo nos remitimos a los libros de niños que siempre hablamos, si estamos contando Alicia en el País de las Maravillas y de repente aparece una parte hueca, ¿no? que imita una cueva y sabemos que vamos a encontrar algo por allí, ya sea el conejo u otras cosas. Entonces viene el caso, como así en el escenario, todo lo que es orgánico forma parte. Y en este caso también el espectador es orgánico a lo que le estamos dando. Ahora, cuando ponemos por ahí el agujero, porque nos gustó que se ven los distintos colores de las hojas en un degradé, bueno, por ahí no tiene que ver con lo que estamos relatando. Entonces, bueno, es un agregado colorido, lindo y demás, pero no sé si realmente a veces hay que buscar que eso coincida con lo que estamos queriendo decir. ¿Se comprende? Totalmente, totalmente. Bien, Marta, que querías decir algo. Gracias, Moni. Yo quiero decir que a mí hay algo que me pasa con la palabra libro, a mí me condiciona, por ejemplo. Yo no puedo pensar que una botella es un libro o que una olla es un libro. El libro para mí tiene que tener mínimamente papel, tiene que tener una forma de mirarlo, que es por ahí dar vuelta a una hoja o desplegarlo, pero me condiciona la palabra libro, si no es otra cosa. Eso a mí me pasa. Yo a veces miro las exposiciones de libros y hay cosas que no me cierran como libros. Eso es lo que me pasa. Bien, Laura. Acá estoy. Se armó el debate, eso es interesante porque surgen cosas, aparte esto está abierto para que surjan nuevas ideas, el libro es para esto en realidad. Sí, yo no lo tengo del todo claro. Lo que me pasa
es que me parece que más que separar Ulises en eso, lo que hace es tratar de unir o dar una diferencia desde otro lugar. Porque, por ejemplo, desglosa lo que es el libro a un punto en que te lleva al cero, ¿no? Como que te llevara a qué es el libro desde cero. Entonces ahí pienso, si le saca lo que es la palabra, le saca lo que es la imagen, queda el silencio. Queda el silencio como matriz, una matriz para habitar, ¿no? Para ir incorporando. Desde ese lugar lo que uno puede incorporar va más allá de la palabra, va más allá de la imagen. Entonces, digamos que ahí lo que se pueden empezar a tener en cuenta son los formatos, el papel, la textura, los tamaños, todo eso habla sacando la imagen y la palabra, que también se pueden incorporar y en diferentes medidas, ¿no? Entonces a mí me deja esa sensación de, no es que esté diciendo que un libro escrito deje de ser un libro de arte también, sino que no es el único formato, no es la única manera. Por eso me parece que le Por eso, quita Laura, todo lo de... por eso habla de espacio y momentos. Claro, Una sucesión claro. de espacios y momentos. Entonces, esos Sí, espacios sí, pueden sí. estar habitados por palabras, como dije al principio, o también por imágenes o por vacíos. ¿Viste? Para mí, el vacío o el Claro. espacio es parte de todo esto y se pone en juego, porque el vacío puede ser materialidad, el vacío puede ser agujero, el vacío puede ser millones de cosas, pero la palabra también puede ser Claro. imagen y también, o sea, ya entramos en cosas más minuciosas, ¿no? Como que la palabra también puede ser imagen, porque podemos entrar en el terreno de la poesía visual y también podemos entrar en que la imagen puede ser una palabra. O sea, todo empieza como a después, esto es el punto de inicio, tal como decís vos, para empezar después a crear, y cada artista que tenga como meta, como propósito hacer un libro, va a iniciar una nueva búsqueda. Por eso la infinita posibilidad que te da el libro de artista o el libro obra. Es infinita, porque va a haber tantas posibilidades como artistas se propongan hacer uno. ¿Podemos hablar de formatos? Sí. ¿Podemos hablar de encuadernaciones? Sí. ¿Podemos hablar de plegados? Sí. Pero siempre puede haber uno nuevo. Y siempre puede haber, especialmente lo que va a haber nuevo, es cómo el artista va a poner en juego su mensaje en esa forma. Entonces, eso es lo interesante, ¿viste? O esa forma, cómo se va a habitar por el mensaje del artista. Entonces, cuando nosotros hacemos una colección que aparentemente tiene la misma forma, por ejemplo, en los libros Eureka que ustedes abren, que son como escenarios, ¿no? Yo los llamo escenarios, vos abrís cada libro y adentro hay un mundo, aunque tienen la misma cantidad de páginas, tienen el mismo formato, los mismos dobleces, todo es igual. Pero cada libro es un mundo, porque cada libro, cada escenario está habitado por la obra de un artista diferente. Claro, y digo, una cosa más que me quedo pensando es cuando habla, por ejemplo, de la poesía y habla de la secuencia, ¿no? Que se genera, más allá de la poesía, es como que te está marcando que cuando hay secuencias hay un silencio subyacente que se va, claro. al que se le van sumando ritmos, cosas, elementos, palabras. Entonces, para mí es siempre, el secreto vendría a ser ese silencio matriz que después se habita. Muy interesante. Esa es la idea que me deja. Muy interesante. Bien. Wilda, ¿levantaste de nuevo la mano? Ah, Silvia, espera, a ver. Sí, porque respecto de lo que dijo Marta, lo que dice Laura, escuchando, bueno, me dan ganas de intervenir en algunas cosas. Creo que cuando hablamos del libro, no creo, estoy confiando en esto desde mi lugar, ¿no? Cuando hablamos del libro, estamos del libro como artistas, autores de libros de artistas, hablando del lector. Inevitablemente, los primeros lectores somos nosotros, que estamos haciendo la obra y pensando en cómo se va a leer, qué se va a leer, las posibilidades. Pero hablamos del lector. Luego, ese lector que no aparece acá en la definición de Ulises Carrión del libro, pero que está implícito, porque está hablando de rasgos de lectura. Entonces está implícito. Ese lector es quien
termina construyendo la forma final, el concepto final, el sentido final de ese libro. Entonces, todo lo que se pone para que eso sea leído de tal manera es una propuesta. Por eso es que cuando dice Marta, si no tiene forma de libro, ¿no? O si no tiene las características, hoy en día, dado que se ha desplazado el concepto de libros implicando al lector, y el lector pasa a ser tan protagonista porque lo queremos actor, lo queremos manipulador, lo queremos en diálogo, ¿no? Dialógico, y todas las demás acciones, el lector puede tener una piedra delante y está leyendo. Y la piedra, que no tiene formato de libro, que no tiene nada, es un libro. Como los grabados de las ruinas o de las rocas, estamos leyendo. Y es un libro, el libro que escribió Sí. una parte de la historia de la humanidad, como las huellas. Creo que ahí está Muchos de los libros de Juan libro Carlos, que decía. muchos de los libros de Juan Carlos son casi, la mayoría son libros objetos. Y hay una lectura, o sea, que está implícita en el libro, ¿no? O sea, en el objeto mismo. Entonces se trata de eso, ¿no? Y muchos de sus libros, o sea, de repente inclusive están cerrados, están bajo vitrina, pero ahí la vitrina tiene un sentido, tiene una razón de ser en la lectura de ese libro objeto. Pero por eso, la palabra libro, siempre digo, para mí, ¿no? Es la que trae la confusión, pero de alguna manera hay que poder saltearla y bueno, y ver qué hay más allá. Silvia. Claro, yo Graciela. termino. Lo que quería decir era por lo que planteaba, ¿no es cierto? Sí. Un poco abrir lo que decía Marta, porque una escena en la calle que estamos leyendo, de pronto se convierte en un libro, en el sentido metafórico, ¿no? Hay una intención de alguien de realizarlo. Eso sí. Silvia. Gracias. Bueno, vos acabas de decir que justamente la palabra libro es la que trae a confusión. Entonces, si vos mirás en el diccionario, libro es un conjunto de hojas unidas. ¿Libro es un conjunto? De hojas unidas. Un poco la definición, ¿no? Bueno, es más larga, pero digamos que está pidiendo que estén unidas. O sea, yo en lo que estoy de acuerdo, bueno, vos decís que trae confusión, Marta dice que le trae problemas. Para mí, yo no sé por qué tenemos que llamarle libro a lo que, por ejemplo, a fichas que están adentro de una caja, por decir. Entonces, que sea arte, que sea obra, que sea libro, obra. O sea, ¿por qué tenemos que usar la palabra libro que ya tiene socialmente un significado y nosotros nos estamos alejando? Es como decir, un artista que pinta, es una pintora. Y también puede hacer un libro de sus pinturas, pero vas a llamar, es una obra. ¿Cómo la presentas? Y la colgó en la pared. O sea, no sé por qué tenemos que, suponete mis libros, los bloques. Es una escultura, no es un libro. Estaríamos en situación de tener que armar una nueva teoría del libro, así que claro. podría llegar a ser, ¿por qué no? Graciela. Sí, claro que sí. Graciela. Yo entiendo que como que se está interpelando el significado de la palabra libro. Que en otro tiempo tenía un significado, y es el que acaba de hablar Silvia, y para el libro nuevo, como lo llama Ulises, cobra un nuevo significado. Lo mismo que a través del tiempo hay muchos conceptos como mesa, silla y demás, que uno tiempo atrás lo vería y diría, eso no es una silla, eso no es una mesa, con una visión de tiempo atrás, algo que aparece hoy. Porque el libro fue más allá, ahora tenemos libros electrónicos, por ejemplo, y no responderían a esas hojas unidas, precisamente. Entonces, creo que lo que está en juego es cambiar el concepto del significado de la palabra libro.
que abarca mucho más que unas páginas, un papel, un formato, se manifiesta de otras maneras, quizás para mí más profundas y más enriquecedoras, porque abarca distintos lenguajes, no solamente el lenguaje escrito o el lenguaje visual, porque de hecho hay libros que pueden pasar a la oralidad y sin embargo siguen siendo libros. Creo que pasa por ahí el tema, ¿no? Como que socialmente todavía no adquirió el cambio en el concepto de la palabra libro, ¿no? Eso, Creo el que significado. sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me parece, Laura, bien, seguimos con el debate. No, me quedo con una duda porque no sé, no recuerdo todo lo que leí de lo de Ulises, pero ¿realmente él habla de otro tipo de soportes para el libro? ¿O solamente habla de las diferencias, de la riqueza que puede, o la dimensión que puede tomar un libro, como libro, como lo que definía Silvia? O sea, me pienso esto, que Ulises le da una dimensión nueva al libro, como la definición que tenemos en el diccionario. Un libro que va más allá del libro escrito tradicional. Pero no vi que mencionara otro tipo de Pero eso está incluido, otro tipo de soporte. soportes, como está para incluido tomarlos como libro, está sino incluido como, dentro de la nueva forma de hacer libros, está dentro de los libros, de la nueva forma de hacer libros. De ahí se como desarrolla. soporte Claro, nuevo. por supuesto, claro, todo esto está incluido ahí. Todo esto está incluido ahí. O sea, es una nueva forma de hacer libros. Por eso está bueno esta cosa de la vieja forma de hacer libros y la nueva forma de hacer libros. Los viejos libros y los nuevos libros. Son nuevos libros hechos por artistas. Entonces, yo creo que en ese nuevo libro está la capacidad del artista de generar lo que quiera y desee a partir de esa nueva definición, de esa nueva forma. Esa nueva forma es amplia. Totalmente. Cambiar el soporte también. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Piense que esto Ulises lo escribió hace ya bastante tiempo y como dijo muy bien Graciela, o sea, ahora estamos hablando de libros que pueden ser inclusive un link en una web, ¿no? Y vos lo bajás de ahí, te lo imprimís. O sea, me parece que es tan amplio la posibilidad que lo que sí deberíamos hacer es ampliar la capacidad de entender que un libro también puede ser todo esto. De todas maneras, me parece que Ulises, hay una parte que me parece como que limita el concepto, ¿no? Porque dice, la transcripción de la prosa necesita de poca cosa, signos de puntuación, mayúsculas y diversos márgenes. Todas estas convenciones son invenciones originalísimas y hermosas, pero para ser de uso tan cotidiano no reparamos ya en ellas, por ser en uso. Bueno, la transcripción de la poesía, o sea, es como que él no admite que la prosa tenga otro formato. Y sí lo acepta para la poesía. Me da esa impresión, no leí mucho más de Ulises Carrión, pero me gustaría averiguar un poco más y leer un poco más para ver si es así, si solo encuentra en lo literario poesía la posibilidad de otro formato de libro y no lo encuentra en lo literario prosa, como lo dice acá, ¿no? Laura, ¿seguís levantando la mano o era por lo de antes? Ah, ok. Bueno, son todos temas para seguir leyendo. Es interesante que tengamos estas charlas porque todavía, siendo nosotros un colectivo, una editorial, una escuela del libro de arte, seguimos con estas cuestiones, ¿no? Son cuestionamientos permanentes que frente a una obra seguimos teniendo. Y imagínense que es muy interesante que tengamos esas charlas porque, lástima que hoy no hay más gente, porque hay mucha gente que no está hoy, que sería muy bueno que estuviera, porque todos estos cuestionamientos son los que uno debe tener en cuenta en el momento de iniciar un libro, de un libro obra. Entonces, cuando uno dice, bueno, voy a agarrar unas hojas que tengo ahí, las voy a poner de tal modo y las voy a hacer una costura y no sé qué. Y vieron, y eso es como la nada, es lo que yo llamo un libro de Pinterest. Bueno, que es mi definición, pero
tiene que ver con eso. Un libro es mucho más que eso, es mucho más. Fíjense todo lo que estamos hablando, leyendo, y no está solamente Ulises, hay mucho más para leer sobre el libro de artista. O sea, hay mucho más, muchísimo más. Pero bueno, tomamos a Ulises porque realmente es como lo más conceptual y lo más, lo más parecido a la forma de pensar. Como les digo, yo agrego todo este tema de los sentidos, que para mí tiene mucho que ver con lo que despierta en los sentidos, o sea, en la percepción no solamente la visual, lo que despierta una obra en el espectador. Para mí eso es sumamente importante y en una cosa tan fría no lo siento reflejado en todo lo que Ulises nos dice. Entonces me parece que yo hago ese agregado porque sí, a mí me suma mucho. No es lo mismo que un espectador toque un libro de vidrio de Silvia a que toque un libro de Estela Redruello, que es todo papel hecho a mano, con transparencias y con... Son cosas diferentes. Va a encontrar un mensaje totalmente diferente, no solo por lo que digan en palabras o imágenes, sino por la materialidad. Entonces, todo eso, si un libro es un libro todo vacío, ¿no? Todo vacío, todo vacío, todo vacío, y son páginas solamente, y bueno, también ahí hay un mensaje, ¿no? Entonces, y si ese vacío está hecho con papeles transparentes o con telas de no sé qué, también va a ser diferente el mensaje, muy diferente. Sí, Maya. No, quería decir que Ulises Carrión además logra armar este espacio, Other Books and So, esa biblioteca personal que hace en Ámsterdam, ya los últimos años de su vida. Y justamente se llama Other Books and So, ¿no? O sea, otros libros y así, como son otros libros. Él para mí sí hace la decisión de son otros tipos de libros. Y también hay que recordar que también tiene mucha tarea con el arte correo. Entonces ya el formato del arte correo también va a interpelar ese libro de hojas, ¿no? Va a hablar de otra cosa. Claro. Yo vi varios, hay imágenes antiguas, ¿no? Fotos, quiero decir, no lo vi en persona, por supuesto, sí, de libros tipo ficheros, como los de Adri, libros tipo estos rollitos, ¿no? Como, sí, no como los... palabras. Sí. Como pergaminos. Sí hay pergaminos, gracias. Sí, hay como otras materialidades y otros formatos distintos al libro, sí. Y creo que era lo que buscaba, sin duda. Sí, pero es una definición que divide dos aguas, eso es lo que siento, ¿no? Como al dividir estas dos aguas, en esta agua me parece que entra todo, entra absolutamente todo, y es buenísimo eso, que no discriminen. Si ustedes quieren que sí, perdón, que para esa época era importante hacer la diferencia para separarse del libro, digamos, editado, donde el autor no tenía casi palabras, más que el texto, justamente solo el texto escribía, no tenía injerencia en la materialidad del libro, y justamente me parece que para la época era importantísimo hacer esa diferenciación, definirlo. Que en el otro sí decidíamos qué hacer, qué materiales, darle coherencia a la materialidad con el texto, o no, lo que quisieran hacer, pero tomaban ellos las decisiones y no una editorial, o no el mercado, un poco era eso, ¿no? Yo no sé si ustedes se bajaron en el PDF del libro que acaba de editar Matilde Marín, pero, o sea, entre ese libro, yo tengo un libro que me parece muy bueno, que es uno de la Fundación, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, bueno, no importa, ya ahora me va a salir. Que ese yo creo que es un libro que yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice y lo que muestra el libro. Pero hay como repeticiones, ¿vieron? En todos los libros sobre libros de artista, que donde no se termina de armar. Qué interesante este debate. Les digo que me parece muy interesante y sería muy interesante de grabarlo y llevarlo a una consulta, ¿no? Porque la verdad es que si haría un libro, que pienso hacerlo para el año que viene, sobre libros de artistas desde Instantes Gráficos por nuestros 25 años, qué interesante sería abrir todos cuestionamientos. Porque la realidad es que lo que mejor termina de definir un libro obra es la cuestión. Claro. Son todas preguntas. Son todas preguntas. Y la realidad es que son todas preguntas porque siempre va a haber una nueva respuesta. Entonces, cuánto más interesante es hablar de un libro obra a partir de una pregunta y a ver qué respuesta hay del otro lado, ¿no? Como no afirmar,
sino abrir. Y me parece que es una disciplina, por llamarlo disciplina, a mí me gusta más llamarlo lenguaje, porque entiendo que es un lenguaje el libro-obra. Disciplinas ya entrarían dentro de las técnicas, y no sé, no me gusta la palabra disciplina, debe ser por la disciplina que no me gusta, no sé, me parece que el libro es no tiene disciplina justamente, es indisciplinado, es como las plantas que tienen marcas diferentes, son diferentes. Entonces me parece que sería súper interesante esto, ¿no? Que está pasando acá, este debate, porque cada artista o cada uno de nosotros podemos agregar algo más al debate. Lo que va quedando claro es que un libro se piensa antes de empezar a hacerlo, ¿no? Eso es como, diría que es el punto de partida, porque el juego de hacer un libro, jugarse el juego de un artista, de hacer un libro, no debería ser por lo técnico, ¿no? Eso a mí es lo que sigue haciéndome ruido. Si me preguntan qué es lo que me hace más ruido, es eso, es la aparición de esos libros que son vacíos, en definitiva, no vacíos del vacío de que Laura habló hoy, que es muy interesante, sino que son vacíos porque no tienen nada más que un aporte técnico. Entonces, o agarran unas maderitas y las pintan y las unen, o agarran no sé qué y les ponen no sé cuánto, y no hay nada más que eso, no hay una búsqueda, no hay una pregunta del artista, no hay una búsqueda de encuentro con el espectador. Falta todo eso, le falta todo. Y ahí sí me parece que es muy grave. Ese diría que es la cosa más grave que puede tener un libro. Un libro puede ser un papel doblado en 4. O sea, no importa la forma que tenga el libro. O puede ser una cantidad de maderitas puestas adentro de una caja. Pero lo importante es lo que se despliegue en esas maderitas, ¿no? Lo importante es lo que se despliegue en ese papel doblado en 4. Es el mensaje. Y si no hay mensaje, no hay nada. No hay nada. Hay una hermosa tapa con un montón de papeles, como dice la definición, con un montón de hojas cosidas, pero donde no hay nada. No hay nada. El artista no puso nada en eso. Sí, Silvia. Bueno, pero también hay libros de lectura que son una porquería, para decirlo de alguna manera, y hay de todo. Eso no podemos evitar nosotros. En realidad, No, lo que podemos hacer es pensar cómo hacerlo y cómo llega nuestra idea con un hilo conductor y con una materialidad que sea propia. Totalmente, pero de eso hablamos. Digo que dentro de Instantes Gráficos, al menos, no podemos pensar en que tengamos libros que no cumplan con todos estos requisitos indispensables, porque digamos que como artistas estamos trabajando para esto, ¿no? Estamos trabajando para hacer libros que trasciendan la línea del objeto sin sentido. O, bueno, si es sin sentido, por lo menos que sea sin sentido por algo, ¿no? Todo tiene que ser sin sentido con sentido. Sin sentido con sentido. Gra, ¿tenés la mano levantada? Mónica, ¿tenés la mano levantada? Sí, yo si me permiten digo ahora porque en un momentito me subo al tren. Una cosita. ¿Dónde estás, Moni? ¿Dónde estás? Contanos dónde estás, que eso nos alegra el corazón. Después le mando fotos. Estoy en el centro del mundo, en el centro del monde, como lo bautizó Dalí, en la estación de Perpiñán, en la gare de trenes de Perpiñán. Así que estoy acá con él que me acompaña. Bueno, y el día está precioso y hace casi 40 grados. Estoy recopada. Bueno, les decía que a mí me resulta súper interesante esto del escenario, ¿no? Bueno, quizás porque vengo de ahí, pero voy a describir 2 o 3 pasos que me parece que es interesante también para ver cómo concebir el libro desde mi punto de vista, ¿no? Cuando empezamos un ensayo tenemos un texto, ¿sí? O sea que ese es el nudo, el noyau, el carozo de lo que vamos a desarrollar. Sería nuestro hilo conductor. O sería, mejor dicho, el tema, y después lo vamos a desarrollar con un hilo conductor. Y los primeros ensayos son con el texto en la mano y nada. Los que siguen, el actor que trae un elemento, ponele unos anteojos, porque siente que ese médico tiene anteojos. Y después trae el delantal y se va disfrazando, hasta que finalmente va apareciendo, más pasadas y pasadas se hace, va surgiendo todo lo que lleva ese actor y que lo ha ido complementando o decorando
o dibujando o pintando con esas cosas, elementos que él sintió que eran propios de ese personaje. Y ahí, a partir de ahí empieza el trabajo, obviamente, del director con respecto a los escenógrafos y a los vestuaristas y a la ambientación y las luces y tal, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que esos papeles que elegimos, esos papeles que creamos propiamente para ese libro, que evidentemente tienen que decir, sería lo que viene después de haber encontrado ese nudo, ese tema que queremos desarrollar. Y entonces ahí empezamos a pintar. Ahora, si pintamos, si primero dibujo la escenografía, la hago construir, después quiero que el actor que mide 2 metros de alto pase por una puerta que la hicieron de 1,70, es que estoy forzando. Entonces, a mí me parece que es un punto interesante, para mí me resulta muy, como diría, muy aclarador el verlo desde este lugar, como ha surgido ahora con respecto al escenario, porque entonces quiere decir que tenemos más posibilidades de hacer más grande y más creativa nuestra obra. Si por lo menos desde mi punto, si lo veo desde ahí y no desde el papel. El papel va a venir después que yo quiera decir que ahí ha habido una mujer ultrajada, por ejemplo, o que hubo un ladrón. Son cosas diferentes las que voy a usar. Totalmente. En fin, esto. Totalmente. Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito porque nos quedamos ahí sin seguir la lectura. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto. ¿Dónde habíamos quedado? En el penúltimo. Ahora viene lo cortito, ahí lees. En el arte viejo, el escritor escribe textos. En el arte nuevo, el escritor hace libros. Hacer un libro es actualizar su ideal secuencia espacio-temporal. Eso yo creo que es como que eso va quedando, ¿no? en el paso de la charla. Secuencia espacio-temporal. Por medio de la creación de una secuencia paralela de signos, lingüísticos o no. Acá ven, ya está agregando cosas. Después viene un texto que es prosa y poesía. Dice, en un libro viejo, todas las páginas son iguales. Debe ser con respecto a cómo están diseñados, ¿no? El escritor siguió, al escribir su texto, únicamente las leyes secuenciales del lenguaje, que no son las leyes secuenciales del libro. Las palabras pueden ser diferentes en cada página, pero cada página, en tanto que tal, es idéntica a las precedentes y a las que siguen. En el arte nuevo, cada página es diferente. Cada página es creada con un elemento individual de una estructura, el libro, en la que tiene una función particular que cumplir. En el lenguaje hablado y escrito, los pronombres sustituyen a los nombres, evitando repeticiones cansadas y superfluas. En el libro, compuesto de elementos, de signos, como el lenguaje, ¿qué cosa hace el papel de los pronombres, evitando repeticiones cansadas y superfluas? Este es un problema del arte nuevo, que el viejo no sospecha siquiera. Un libro de 500 páginas, para la próxima reunión, yo no lo tengo acá, tengo un libro de Carrión, un libro de artista de Carrión, donde están todos sus o sea, es de poemas visuales, y realmente es muy interesante, son páginas transparentes. Vos lo tenés, Silvia, también creo, lo debes tener en el taller. Son todas páginas transparentes donde hay textos, donde faltan tipos, o sea, faltan letras en unos, hay puntos suspensivos, y se va armando como un nuevo texto a partir de la superposición de esas páginas transparentes y de los textos escritos y no escritos en otros. Entonces hay un juego de una nueva forma de escribir también, ¿no? Donde se repiten cosas, donde hay otras faltantes, donde realmente se arma una nueva poesía, donde se arma una nueva imagen, donde se arma con esa materialidad de la página que él eligió, del papel que eligió, de la materialidad que eligió el papel, también pasan nuevas cosas. Un libro de poemas contiene tantas o más palabras que una novela, pero usa siempre el espacio real, físico, sobre el que ellas aparecen, de un modo más intencionado, más evidente, más profundo, porque para transcribir el lenguaje poético sobre el papel es necesario traducir tipográficamente las convenciones propias del lenguaje poético. La transcripción de la prosa necesita de poca cosa, signos de puntuación, mayúsculas, diversos márgenes. Todas estas convenciones son originalísimas y hermosas invenciones, pero por ser de uso tan cotidiano no reparamos ya en ellas.
La transcripción de la poesía, lenguaje más elaborado, usa signos menos cotidianos. La mera necesidad de crear los signos apropiados a la transcripción del lenguaje poético nos llama la atención sobre este hecho tan sencillo, que escribir un poema sobre un papel es un acto diferente de escribirlo en nuestra imaginación. Sí, lindo. La poesía es canto, repiten los poetas, pero no la cantan, ellos escriben. Es como, ¿no? La poesía es para decirse en voz alta, pero no la dicen en voz alta, la escriben. El hecho es que la poesía, tal y como se da naturalmente en nuestra realidad, es poesía escrita e impresa, no cantada y dicha. Y con eso la poesía no ha perdido nada. Ha ganado, eso sí, una realidad espacial de la que carecían los tan añorados poesías cantadas y dichas. El espacio. Hace años, pero muchos años, que los poetas han explotado intensa y eficazmente las posibilidades espaciales de la poesía. Pero solo la llamada poesía concreta, o últimamente visual, lo ha declarado abiertamente. Que un verso termine a media línea, que un verso tenga un margen mayor o menor, que entre dos versos haya un espacio grande o pequeño, todo esto es explotación del espacio. No es que un texto sea poesía porque utiliza el espacio de un modo determinado, es que la utilización del espacio es un rasgo de la poesía escrita. El espacio es la música de la poesía no cantada. La introducción es un poco lo que decía hoy Laura, ¿no? Laura, esto remite bastante a tus espacios, ¿no? A tus vacíos. Cada espacio vacío deja ver lo que está por debajo de todo, ¿no? Como es muy interesante. O sea, utilizar el vacío en las obras es muy interesante porque deja ver lo que está y darle valor a eso que está. O sea, es un ingrediente más de la obra, el vacío. Y a veces no lo tenemos en cuenta, intentamos llenar todo. Y realmente ese vacío tiene inclusive podría ser hasta el hilo conductor de nuestra obra. Y eso es muy interesante, muy poético y muy como que no agrega, saca, deja abierto, deja un espacio para resignificar. Es el espacio donde el espectador puede posarse para poder entender. A veces en ese agujero que le estamos dejando, el espectador puede como tomar aliento para seguir adelante o tomar aliento para repensar eso que le estamos mostrando o tomar aliento para volver para atrás inclusive. Laura. Sí, estaba pensando en lo que hablamos alguna vez con el tema de lo que significa el espacio en la música, que es como una nota no tocada, ¿no? No ejecutada. Sin los espacios, ¿qué sería la música? Entonces, en este caso es lo mismo. Si no tuviéramos esos espacios, el lenguaje se vería totalmente afectado. Es lo mismo que el lenguaje musical. Esos espacios son silencios. En la música silencios. son los silencios. Claro, los silencios. Y también lo son en el arte, en la obra de arte. Los silencios para mí son sumamente importantes. Es como, se llaman espacios de respeto, ¿no? Como el respeto al espectador, como ese espacio donde uno le da un espacio para respirar. Y si no se lo diera, también significa algo, ¿no? Porque cuando no hay silencios, también sí. Pero tener en claro eso, como que cada cosa tiene un significado. Entonces, poner o sacar o dejar vacío o agregar o saltar un renglón, o poner una imagen y después dejar un agujero. O sea, todo tiene un porqué. Y eso es lo interesante, cuando uno empieza a sentir que todos esos porqué van armando un relato propio de cada uno de los artistas cuando hace un libro. Y sí, Maya. Que me es inevitable contarles que mi trabajo final de la diplomatura se llama Paráfrasis del silencio. Y justamente las hojas de la derecha, que son las más importantes, ¿no? Vieron que tiene más jerarquía la hoja de la derecha, está vacío. Y las paráfrasis de otras personas que hablan sobre el silencio las hacemos sobre la hoja izquierda. Y mi aportación al libro, bueno, la edición, digamos, artesanal que se hizo, son unos gofrados que los entiendo como más silenciosos, que no tienen tinta.
Y uno de los símbolos que, digamos, que Gofré es el símbolo de silencio de la negra, que es como una Z, ¿vieron? El símbolo de música, que es como una Z cursiva. Entonces está todo muy vinculado a lo que están diciendo, estos son los puntos suspensivos. Es un libro que quedó, bueno, hiper blanco, con muchas hojas de respeto y mucho espacio. Y bueno, A con veces mis también compañeras a parafrasean. veces se pueden interpretar como ausencias, Totalmente, ¿no? totalmente. Son Sí, ausencias de algo que dejamos que el otro entienda. Ven, sí, lo interesante es que ya nos estamos metiendo en la poética, nos estamos Ah, metiendo en lo que hablo yo de los sentidos, ¿no? Que ya entramos en otra dimensión, porque, y esta es la dimensión que para mí falta en todo el relato tan concreto de Ulises, ¿no? Como que a mí me parece muy interesante todo esto, ¿no? De pensar un gofrado, de pensar en un vacío, de pensar en la materialidad de eso, ¿no? Como muy bien dijo Maya, el gofrado es alguna matriz que se imprime, pero que no deja más que el rastro de la huella. Y eso es como una ausencia, como dice Marta, eso es algo que se imprimió, pero no tiene color, ¿no? ¿Y qué significa que no tenga color? Tiene un significado. O sea, todo empieza a ser un significante, todo es un signo, todo tiene un qué, todo significa algo. Y eso, también, perdón que te interrumpa, también le dejamos al otro que sí, interprete claro, qué claro. significa eso, ¿no? No es Exacto, que no es solamente nuestro, es del exacto. otro que mira. Y sería lindo, Maya, que subas algunas imágenes de de ese libro, de la tesis, porque es muy Sí, la interesante. voy a subir después. Sí. ¿Dónde la subo? ¿Dónde quieren que la suba? Tengo que buscarlas nomás. No, acá ¿Dónde la subo? ¿Al grupo de acá? al grupo general, porque hoy la reunión esta la voy a poner en el general, porque me parece muy rica para ponerla en el Dale. general, inclusive para ponerla pública en el Ahora YouTube. después las busco y las subo. Buenísimo. Sí. Me parece muy interesante. Viste, Carla, que yo siempre digo que primero hay que vaciar para poder volver a llenar. Sí, 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 muy. Y a veces mejor es quedarse bastante vacío, ¿viste? Porque Vacío, siempre hay claro. lugar, siempre hay lugar ahí. Entonces siempre, sí, Laura. Laura, hoy dimos en la tecla con vos. Estás que... No, pues me toca muy de cerca, es un detallito nada más, justo con lo que decía Maya, que vieron que la vez pasada les hablaba del tema del cuerpo con el tema de la evolución de la semilla en esta explosión y les leí el texto. Bueno, el texto lo saqué por completo, queda todo en blanco y estuve haciendo un montón de pruebas porque va a ser todo el libro blanco con las imágenes en relieve y nada más. Me quedé con eso justamente por el tema de los silencios, las pausas, y sentí que el texto no tenía nada que decir, así que lo saqué todo. No Importante. quedó nada. Que esa Wow. segunda mirada, ¿viste? Cuando uno puede hacer esa, esa vuelta a mirar y poder sacar es fantástico. Porque cuando uno se va dando cuenta que sacás y que lo que yo quería decir quedó más claro y que además no hacía falta, ¿no? Como que era un de más, era un de más. Y ahí entra en juego ese lugar que le dejas al espectador, ¿no? Como en ese vacío, ¿no? Para que también se imagine y a veces hasta que arme sus propias imágenes o hasta que ponga sus propias palabras. ¿Viste? Si le damos todo explicado, es como que se convierte en un libro de biblioteca tal cual, ¿no? En cambio, este es un libro donde esto es una obra y en esa obra el espectador tiene que poder hacer un accionar personal y le tiene que poder tocar algo en particular. Eso es muy importante, es muy importante. Y eso ocurre cuando un libro está realmente pensado y tiene una coherencia en todo, ¿no? En el qué, en el cómo, en el para qué, donde todo esto se da. Y donde la materialidad actúa de acuerdo a lo que quiero decir. Sumamente interesante, importante. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. A veces hace falta, ¿viste? Tener estas charlitas, porque parece que, porque somos una editorial o somos un grupo que hace tanto tiempo hablamos del libro, yo a veces siento que tenemos que investigar y tenemos que estudiar más aún de lo que sabemos, porque hay cosas que siguen siendo tema de esto, de debate, no digo discusión, digo debate, ¿no? Porque uno puede pensar diferente hasta a Ulises Carrión, ¿por qué no? No tenemos que hacer venerar todo
lo que leemos, sino que también lo podemos poner en juego, porque la realidad es que a cada una de nosotras nos puede parecer una cosa u otra, o disparar diferentes significados. ¿Qué es más significativo, el libro o el texto que contiene? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Está buenísimo. Estaba justo leyendo eso, sí. Laura, ¿tenés la mano levantada? No, perdón. El arte viejo supone que la palabra impresa está impresa en un espacio ideal. El arte nuevo sabe que el libro es un objeto de la realidad exterior, sujeto a condiciones objetivas de percepción. Ay, mira, hablo de la percepción, intercambio, consumo, utilización, etc. La manifestación objetiva del lenguaje puede considerarse en un momento y un espacio aislada, la página, o en una secuencia de espacios y momentos. Es el libro. No hay ni habrá ya nueva literatura. Bueno, esto es muy determinante, ¿no? No sé esto, si será así. Habrá tal vez nuevas maneras de comunicar que incluyan al lenguaje o basadas en él. No se imaginaba lo de la inteligencia artificial, creo que hay cosas que ¿vieron? No se puede decir nunca más habrá tal cosa. En tanto, ¿qué medio de comunicación? La literatura será siempre vieja literatura. Esta frase es fantástica. El lenguaje. El lenguaje transmite ideas, o sea, imágenes mentales. La transmisión de imágenes mentales parte siempre de una intención. Hablamos para transmitir esta y no aquella imagen. El lenguaje de todos los días y el lenguaje del arte viejo tiene esto en común, que ambas son lenguajes intencionados. Ambas quieren transmitir determinadas imágenes mentales. En el arte viejo, las palabras, su sentido, son las portadoras de las intenciones del autor. Como el sentido de las palabras es indefinible, así es la intención del autor insondable. Sí. ¿Alguien hablaba? No. ¿No? Toda intención supone un propósito, una utilidad. El lenguaje cotidiano es intencional, o sea, utilitario. Sirve para transmitir ideas y sentimientos, para exponer, para declarar, para convencer, para invocar, para acusar. El lenguaje del viejo arte es también intencional o utilitario. Ambos lenguajes se diferencian solo en su forma exterior. El lenguaje del arte nuevo es radicalmente diferente del cotidiano. Desatiende las intenciones, la utilidad y se vuelve sobre sí mismo. Se investiga a sí mismo en busca de formas, de series de formas que den nacimiento o se acepten se desplieguen en secuencias espaciotemporales. Las palabras en un nuevo libro no son portadoras de un mensaje, los mensajeros del alma, la moneda corriente de la comunicación. Esas ya las nombró Hamlet, gran lector de libros, palabras, palabras, palabras. Las palabras del libro nuevo están allí no para transmitir ciertas imágenes mentales con determinada intención. Están allí para formar, junto a otros signos, una secuencia espacio-temporal que identificamos con el nombre del libro. Las palabras del libro nuevo pueden ser originales. Pues yo con lo anterior no pienso que también hay otras posibilidades. Yo creo que el concepto de la palabra para mí es sumamente importante y me parece que no solamente están las palabras para Laura. Abrir el micrófono. Ahí está. No, que me parece que hace referencia más que nada al lenguaje discursivo. Sí. Porque en realidad si uno se pone a pensar en el lenguaje que tiene la poesía, ahí sí que va mucho más allá de lo cotidiano y de lo que uno puede, no solo lo que uno puede expresar, sino lo que el otro puede interpretar. Y ahí entra la idea del lenguaje como símbolo también, ¿no? Porque en realidad si nos ponemos a pensar en el primer lenguaje, como en la época de las cavernas, donde se transmitía algo que no era la palabra escrita, pero sí era un símbolo que estaba dando a entender algo, después eso transmutó a lo que hoy tenemos como lenguaje, podemos pensar que lo de hoy puede llegar a transmutar a
otro tipo de lenguaje que también vuelva al símbolo. Como, no sé si vieron la película Rival, donde con esas manchas dicen mucho más que lo que se dice con un montón de palabras. Entonces, si uno piensa en el origen del lenguaje y a qué puede transmutar todo el camino que vamos recorriendo, sí puede haber una nueva forma de lenguaje y Sí, siempre se va a interpretar distinto. pero yo hablaba Hay de... una cosa que les quería leer, re cortita, Sí, que habla sobre el lenguaje discursivo, ¿no? Pero cómo transformarlo. Es de un filósofo mexicano que dice, por eso el ideal del lenguaje discursivo sería suplir las cosas de un modo tan perfecto que la estructura de las palabras correspondiera a la estructura de las cosas a las que reemplaza, dando a entender esto de que como que se sienten limitadas las palabras en cuanto las decimos de una forma cotidiana, pero cuánto más se puede decir desde otra forma más simbólica. Y para mí la poesía se acerca mucho al lenguaje simbólico. Eso. sí. No, yo iba hacia, cuando él habla del arte nuevo de hacer libros, habla de la palabra como de una manera que yo no la entiendo de otra manera, ¿no? Porque, no sé, Maya, si estás por ahí y escuchaste esto y estás de acuerdo, pero para mí la palabra tiene un sentido de concepto y para mí es importante darle ese concepto. O sea, como que la imagen saben que Sí. la palabra tiene una imagen, la palabra tiene un sonido, todo esto que él nombra como de la poesía o de la literatura antigua, ¿no? Que no va a cambiar nunca. Pero para mí, Sí. pasando esta línea de lo viejo y lo nuevo, para mí, a partir del arte conceptual, la palabra tiene una carga de concepto que es sumamente importante y yo no la negaría, al contrario, le aportaría un valor infinito, porque como artista siento que encontrar la palabra, como yo digo, la palabra impecable, ¿no? Como esa palabra que hay que buscarla, hay que encontrarla, hay que decirla, hay que volver a nombrarla, es todo un trabajo. Esa palabra tiene un sentido especial, tiene una forma especial, tiene una música especial, tiene un montón de cosas que para mí tienen que ver con lo que quiero decir y me es importante poder encontrarla. Entonces, eso, no sé. Maya, ¿vos qué pensás? Yo creo, sí, yo pienso lo mismo, creo que es ineludible la palabra hoy en día, o sea, y claramente esto que pasa o esto que declara en contra de lo discursivo, de la palabra en sí mismo, Ulises, es bien para justamente demarcar, ¿no? Hacer esa diferenciación entre un libro y el otro. Yo pienso que sí, que hoy, o sea, luego del arte conceptual la palabra es ineludible, sin duda. Totalmente, totalmente. No se la puede esquivar, no se le puede dudar, no se la puede... No, no para sé. nada, y creo que hoy la palabra tiene un lugar en el arte importantísimo, porque Ujú. es como en un momento, en un tiempo de imágenes, el uso de la palabra hace un agujero, ¿no? Hace justamente un agujero maravilloso. Exactamente. Es un Sí. reposo para el Sí. alma, creo. Me parece súper importante. Esto también lo decía Juan Carlos, que el arte tiene un momento, en el arte, la palabra tiene un momento, esto antes del último tiempo de su vida, decía que es realmente muy importante lo que la palabra puede obtener dentro, usándola como imagen, como concepto, como idea, y hace un recorte absoluto de la realidad, porque donde ustedes meten una palabra, hacen un recorte, es algo muy impresionante, porque todo es imagen, todo lo que vemos son imágenes, 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 imágenes. Bueno, cuando ponen una palabra, hacen un recorte. Sí, Willa. Sí, dos cosas. Bueno, el tema primero es el que mencionaba Laura, la palabra como representativa del objeto. Eso tiene históricamente desde los griegos hasta la actualidad un estudio profundísimo. Así que es muy difícil que la palabra discursiva y todo eso pueda ser reflejo. Eso por un lado. Y por otro, hoy en día, como decís, Carla,
Entiendo que la palabra, hoy en día, la palabra poética tiene una fuerza terrible. Y la palabra, así, a secas, corre los riesgos de ser, así con esa fortaleza, también un arma estoy pensando en las fake news, ¿no? Las Sí. palabras falsas, las palabras que no comunican o que comunican con otras intenciones. Es decir, que hoy la palabra, sigo pensando que tiene una fuerza que lucha con la otra, con la palabra que se opera, que resulta operativa para las fake news, ¿no? Esa palabra que se tergiversa, esa palabra que se manipula. Por un lado, ese riesgo de la palabra. Hemos construido la palabra para poder comunicar el interior, y estamos usando o estamos recibiendo palabras manipuladas que intentan sobrecomunicar o hacer Pero otras bueno, cosas. nos quedamos con la palabra dentro de... No te vayas, que La así palabra vamos poética, todos ¿no es juntos. cierto? Bueno, ya se fue. Sí, Marta. Pregunto si la imagen no es palabra también. Sí, la palabra es imagen también. Sí, claro, la poesía visual es imagen, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, como les dije que hoy terminamos un ratito antes por el feriado, vamos a ir dejando, si no, me gustaba cómo iba armándose el debate entre todos. Bueno, empezamos, yo quiero partir de donde empezamos para ver a dónde llegamos, ¿no? Para darle un cierre a esto. Empezamos en lo que Ulises decía, que es un libro. Un libro es una secuencia de espacios, cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente. Un libro es también una secuencia de momentos. Un libro no es un estuche de palabras, un saco de palabras, un soporte de palabras. Y me quedo pensando, qué lindo sería tener un estuche lleno de palabras como libro, obra. Bueno, yo de Contreras nada más pensar qué lindo sería, ¿no? De verdad que me imagino un estuche lleno de palabras y sería hermosísimo para que cada uno pudiera armar sus propias, creo que acaba de darme una idea Ulises con esta definición para hacer un proyecto. Me parece hermoso, el saco de palabras. Creo que Instantes Gráficos tendrá un saco de palabras. Qué lindo, ¿no? Suena bien. Bueno, el ABC Re. es un poco eso, ¿no? El diccionario que estamos Sí, haciendo. bueno, ¿no? eso tiene un orden, pero el saco de palabras, Es un poco eso. el saco de palabras es yo me quedo con eso, me lo llevo, Ulises, me lo voy a llevar, nos vamos a hacer un proyecto. ¿No, Maya, cómo lo ves el proyecto? Amén, me encanta, quiero, compro. Compro, sí, compro. Me parece que un saco de palabras, Ulises acaba de regalarnos una idea fantástica, un saco de palabras. Es un sueño, realmente. Aparte de un saco, ¿qué será un saco, no? ¿Cómo podríamos pensar? Una bolsa. Una Un bolsa. saco es una bolsa, ¿no? Hay unos juegos de palabras que pero qué interesante. Yo los costo los sacos. ¿Qué? Yo los puedo coser los sacos. A mí me hace acordar Ay, perdón. Me hace acordar al Scrabble, que sacás las letras de la bolsa y armás palabras. Bueno, por ahí una bolsa para sacar palabras y armar otra cosa que no sea más allá de las palabras. Sí, un texto. Mira qué interesante, una familia reunida alrededor de una bolsa de palabras armando nuevos textos, nuevos intertextos, nuevas formas de comunicación, que por supuesto que si uno le da un sentido a no poner cualquier palabra, pero poniendo palabras Claro. que signifiquen algo. La idea es poner palabras Claro. específicas, sí. Claro. Bueno, ha nacido de este debate, ha nacido un nuevo proyecto, como siempre. Bueno, chicas, gracias por estar acá un día feriado. Quiero decir una cosita nomás, saludarlas, Sí. avisarles que voy a estar ausente varias semanas y que voy a pedir entonces bajar del WhatsApp porque se me llena cuando estoy afuera y las voy a extrañar. Bueno, ¿dónde vas, Silvia? Besos, Silvia. Me voy a Escandinavia y al Danubio Sur. Qué lindo. Qué lindo. Hermoso. Todo eso. Hermoso. Buen viaje, Silvia. Buen viaje. Bueno, muchas gracias. Buen viaje. Muchas gracias.
Gracias. Voy a traer nuevas ideas, supongo. Mucho diseño Hoy en Escandinavia. vino muy bien es todo muy esto, inspirador. entonces hoy te vino muy bien hoy, porque te vas con un montón, Excelente. te vas con la claridad del Excelente. concepto. ¿Viste? Cuando uno tiene el concepto claro, hay lugar, hay un vacío, como que no hay preguntas, ¿viste? Uno no está lleno de oscuridades, tenés esa claridad que te da la posibilidad de preguntarte, de encontrar nuevas significaciones para tu obra. Me parece buenísimo. Que Bueno, así sea. salió una reunión maravillosa en este feriado, divina. Me encantó esta reunión. Vamos Bueno, más A de mí esto. también. Me encanta, sí, me encanta que leamos y que aprendamos juntas y que hasta inclusive hagamos un debate con Ulises. Y que no le... ¿No es cierto? Que pongamos una duda también en su palabra. ¿Por qué no? De eso se trata. Bueno, muchas gracias. Tenemos derecho, tenemos derecho. Por favor, ¿viste? Ya a esta altura. Un beso grande a todas. bueno, pues, Besos, Chau, chau. Chau, chau. gracias. Chao, gracias. Chao, besos a todas.